Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a desarrollar la clase de sutura. Acuérdense que dentro de los tiempos operatorios que estamos desarrollando, vendría a continuar con la sutura. En el caso de la sutura, acuérdense que tiene ciertas características o definiciones. La definición más simple que podríamos mencionar sobre una sutura es la aproximación de los tejidos o la aproximación de los bordes de una herida. Como están observando ahí, esa aproximación tiene que ser asegurada por algún sistema de unión. En este caso, están viendo ustedes ahí, sería la aguja y el hilo de sutura. Pero en ciencias de la salud utilizamos otros sistemas también de unión, como por ejemplo las grapas, las suturas adhesivas o los adhesivos tisulares. Básicamente podríamos utilizar también esta definición cuando hablamos de sutura, ¿no? Es la reposición de los tejidos blandos que han sido separados debido a traumatismos, pero en el caso nuestro sería debido a una intervención quirúrgica. Los objetivos que buscan el cierre o la aproximación de los tejidos en una intervención quirúrgica es básicamente la reposición de los tejidos en su lugar original. Es básicamente eliminar los espacios muertos que se puedan presentar en los bordes de una herida y controlar el exudado del hueso alveolar y proteger el coágulo y los bordes gingivales. Esto en nuestros procedimientos de cirugía que realizamos. Como podemos observar ahí, la característica de nuestra sutura va a ser la utilización de un hilo y de una aguja. De todas maneras, adelantando un poco la explicación, estas agujas que tienen el hilo incorporado se les llama también agujas atraumáticas. En cambio, las agujas que tienen en este caso un ojal y por el cual se pasa el hilo, se les llama agujas o en este caso agujas y suturas traumáticas, ¿no? Tienen sus características cada una de ellas, pero en la actualidad la que más utilizamos es la que está en la parte inferior, ¿no? Las agujas que vienen con su hilo incorporado. Como estamos observando ahí al lado derecho, el objetivo de la sutura es la aproximación de los bordes de la herida con la finalidad de evitar, en este caso, de reponer pues, la pérdida de solución de continuidad que hemos literalmente ocasionado cuando hemos hecho la intervención quirúrgica como parte del tiempo operatorio realizado, ¿no? Es decir, una sutura básicamente es la colocación de puntos, de hilos, en este caso con la finalidad de fijar, ¿no? Ahora, hay algunas características que se deben de tener en consideración al momento de la fijación, que es la colocación del punto a partir de la zona de la mucosa más móvil, ¿no? Es decir, acuérdense que con la incisión hemos desprendido y preparado un colgajo. Este colgajo se tiene que reponer y se tiene que reponer hacia la superficie fija, en este caso que sería la zona no intervenida, ¿no? Las características generalmente de sutura van primero en los ángulos, acuérdense que esa sería, digamos, la primera condición a nivel angular, y luego en las verticales, mesial, distal, y después en las zonas coronales o en las zonas apicales, dependiendo de dónde haya sido el corte. Eso lo vamos a ver ahorita en un pequeño esquema que les voy a ilustrar para que ustedes vean cuál sería el orden y la colocación de los puntos de sutura, ¿no? La idea de la sutura es atravesar todo el espesor del colgajo mucoperióstico, pero hay que respetar ciertas condiciones, ¿no? Una de las condiciones es, desde la línea de incisión hacia el punto debería de haber una distancia aproximada de 2 a 5 milímetros, ¿no? Que esa sería, digamos, la primera condición. La segunda condición es que entre punto de sutura y punto de sutura no debe haber una distancia mayor a la de 1 centímetro, ¿no? Y tener cierta consideración en el momento de hacer la sutura. Por ejemplo, hay una maniobra que es la maniobra de Rerman. Esta maniobra de Rerman básicamente es la sujeción del colgajo con las pinzas de Adson. La pinza de Adson, acuérdense, era una pinza que podía presentar dientes o sin dientes. Entonces hacemos la sujeción, esta es la maniobra de Rerman, la sujeción con la pinza de Adson y a partir de eso obviamente hacemos la punción con la aguja del hilo de sutura, ¿no? Hay otras consideraciones que hay que tener en la liberación de los bordes de la herida.
o las zetaplastías, que son técnicas de corte en cirugía plástica, ¿no? Y como su nombre lo dice, tiene la forma de la letra Z, ¿no? Miren acá, hay una imagen que nos ilustra justamente la forma como debemos de sujetar, en este caso, nuestra pinza portagujas, ¿no? Generalmente lo utilizamos en la palma de la mano, pero el dedo índice nos sirve para dirigir básicamente el instrumento, ¿no? Acuérdense que cuando vamos a sujetar la aguja, debemos de considerar que si en el recorrido de la aguja hay una longitud, debemos de utilizar este concepto, ¿no? Dividir la aguja en 3 tercios. El tercio próximo al hilo, el tercio medio y el tercio de la punta. Donde colocamos la pinza de presión es en la unión del tercio medio con el tercio próximo a la aguja, ¿no? Ahí colocamos la pinza de presión, o en este caso nuestra pinza portaguja, y nos ayudamos, acuérdense, con la pinza de Adson, ¿no? En este caso, la pinza de Adson literalmente levanta el colgajo y, ¿se acuerdan? El primer punto debemos de darlo siempre a nivel del ángulo, en este caso del colgajo, ¿no? Si tuviéramos que numerar, por ejemplo, en esta incisión triangular, si se dan cuenta es un colgajo triangular, se ha hecho el festoneado en las piezas dentarias, ¿no? Se ha hecho la descarga hacia vestibular en forma inclinada y hemos hecho el desprendimiento del colgajo a este nivel. Si te das cuenta, tiene la forma triangular. Entonces, lo que hay que hacer es, el primer punto se coloca a nivel de este ángulo. El segundo punto puedes colocarlo en esta papila, tercer punto en esta papila, cuarto punto en esta papila y quinto punto en esta otra papila, ¿no? Y en este caso, en la zona de la descarga, puedes colocar 1 o 2 puntos. Pero la condición, como les decía, es, primero, siempre la distancia entre punto y punto, no más de 1 centímetro de distancia, ¿no? Y reposicionamos el colgajo y hacemos la sutura a ese nivel, ¿no? Como pueden observar, acá también hay un ejemplo de cómo se puede hacer la utilización de las pinzas de Adson en la maniobra que les mencionaba, que era la maniobra de Rehrmann. Esta maniobra de Rehrmann lo que hace es levantar pues el colgajo para básicamente para la utilización o la punción con la aguja de sutura, ¿no? Miren ahí, igual las suturas con diferentes procedimientos o maniobras que podemos realizar, en este caso con la finalidad de hacer la reposición de, en este caso, el colgajo y colocarlo en la zona de la intervención quirúrgica. Hay ciertas condiciones que hemos hablado sobre la reposición en este caso, del colgajo dentro del lecho óseo, ¿no? Debemos evitar siempre la ubicación dentro del lecho óseo. Miren ahí, por ejemplo, se ha hecho la sutura de esta incisión, de este colgajo que tiene forma triangular, ¿no? Se ha hecho la preparación a nivel de la zona cervical de los dientes, esto es una incisión circular, que se le llama también así. Se ha hecho la descarga, no se toca, por favor, no se toca la papila interdentaria. Entonces, el primer punto podría ser este, ¿no? Que es en este caso el que reposiciona el ángulo de la pirámide, ¿no? O en este caso el ángulo del triángulo, ¿no? Luego se puede colocar el siguiente punto en la zona interdentaria, el tercer punto en la zona interdentaria, el cuarto punto en la zona interdentaria. Y en este caso, en el orden en el que estamos colocando, este sería el quinto punto y este de acá el sexto punto, ¿no? Y de esta manera el orden siempre va así, ¿no? A nivel del ángulo del colgajo. Si hubiera habido una descarga a este nivel, una segunda descarga, entonces los dos puntos iniciales es a nivel de este ángulo y de este ángulo, ¿no? En este caso correspondería a la utilización de los puntos de sutura, ¿no? El material de sutura que utilizamos, vamos a ver que es muy variado, tiene diferentes características o presentaciones, pero vamos a ver cuáles son las más frecuentes, las más importantes, ¿no? Pero en todo caso tenemos acá de alguna manera una clasificación, ¿no? Primero, algunas consideraciones que idealmente debería de tener una sutura, ¿no? La sutura ideal, dice, debería de ser absorbible, ¿no? La fuerza que debería de generar sobre los bordes de la herida debería de ser predecible. La reacción del tejido frente al material, al hilo de sutura, debería de ser mínimo, ¿no? Y la fuerza de tensión alta.
El hilo debe de ser de fácil manejo y la seguridad en el nudo, que en este caso no se desate, vamos a poner, ¿no? Y el uso sea universal para cualquier tipo de paciente, ¿no? Eh, para utilizar los materiales en la sutura, debemos de utilizar algunos criterios, ¿no? Un criterio definitivamente importante siempre es el entrenamiento del cirujano dentista, ¿no? La experiencia, la experticia, hace que de repente el criterio para la selección del material sea, pues obviamente, mucho más amplio, ¿no? La presencia de planos anatómicos, acuérdense, si los cortes son muy profundos, a veces tenemos que hacer la sutura en 3 planos, ¿no? Pero en la cavidad bucal probablemente serán 2 planos en lo más frecuente, ¿no? Y el plano superficial del mucoperiósteo será de repente, en este caso, lo que más se hace, ¿no? Hay que también tener en consideración cómo hacen los procesos de cicatrización, los tipos de sutura, ¿no? Hay suturas que son simples, hay suturas que son continuas, eso es lo que vamos a tratar de observar a continuación, ¿no? De todas maneras, hay que hacer una clasificación de los hilos que utilizamos. Los hilos de sutura pueden ser clasificados así. Según su origen, pueden ser orgánicos, de origen natural, o inorgánicos, en este caso, material elaborado, ¿no? Sintético, por ejemplo, ¿no? Otra característica, otra clasificación que utilizamos en los hilos es según su reacción orgánica, ¿no? Cómo reacciona el organismo, ¿no? Puede ser capaz de absorberlo, o no necesariamente absorberlo totalmente, pero sí descomponerlo y no absorberlo, o simplemente no descomponerlo. Por ejemplo, en forma general, creo que todos conocemos el catgut. El catgut, acuérdense, es un hilo natural reabsorbible, ¿no? En cambio, el nylon, por ejemplo, puede ser también utilizado como un hilo de sutura, pero no es absorbible, ¿no? Otra característica de clasificación es según la constitución. Puede ser, en este caso, hilos de un solo filamento, como la seda que nosotros utilizamos, la seda negra, que es nuestro estándar en uso en odontología, o puede ser la presencia de los que tienen multifilamentos. Vayamos a ver justamente esas clasificaciones. Por ejemplo, a ver, en el lado izquierdo tenemos los hilos de sutura, que son de carácter orgánico, pero los de carácter orgánico, acuérdense, pueden tener 2 orígenes, ¿no? Los de origen animal, como por ejemplo el catgut, que acuérdense, digamos, inicialmente ha sido pues extraído de la tripa del gato, la seda, que es obtenida a partir de los gusanos de la seda, el vegetal, por ejemplo, que puede ser el algodón, el lino, o en este caso, origen inorgánico, ¿no? Que en este caso serían todos los sintéticos. Los sintéticos que más utilizamos, por ejemplo, es el nylon, ¿no? O utilizamos también el polidioxanona, en este caso, el polietileno, ¿no? Que es también otro tipo de hilo sintético, ¿no? O los poliésteres, ¿no? Que también son utilizados, ¿no? Que en este caso son tipo acrílicos, ¿no? En el caso de la clasificación según la composición, podemos observar ahí la imagen o la constitución, podemos observar ahí dos presentaciones, ¿no? La de monofilamentos, que en este caso son absorbibles, o las de multifilamentos, que en este caso también pueden ser absorbibles, pero acuérdense, miren, por ejemplo, las que nosotros utilizamos que son monofilamentos, es el catgut, que es absorbible, que es de carácter, en este caso, acuérdense, natural. En cambio, de monofilamentos pueden presentarse hilos que no son absorbibles, como el uso del acero, el acero inoxidable. O, por ejemplo, otro tipo en este caso, hilos que pueden ser de plata, por ejemplo, ¿no? O el nylon, ¿no? El nylon que tampoco no se puede absorber, que es de un solo filamento, ¿no? En cambio, de multifilamento, podemos tener los absorbibles, que es la seda negra que nosotros utilizamos, incluso vayamos un poquito adelantando el número que utilizamos es 13. También tenemos el ácido glicólico, ¿no? Y de multifilamentos que no sean absorbibles, tenemos, por ejemplo, el algodón, el acero trenzado o los glisteres, ¿no? En este caso serían eh, hilos de sutura multifilamentos no absorbibles.
De todas maneras, hay que hacer una clasificación o una, vamos a poner así, una descripción de los mecanismos de absorción de estos materiales, si en el caso fueran hilos de absorción. El concepto de absorción es la degradación de la sustancia del tejido que básicamente lo va a conformar, en este caso, el hilo, ¿no? Que va a llevar a la desaparición con el paso del tiempo, ¿no? Acuérdense que los tipos de absorción pueden ser de dos los que se presentan en el organismo. Hay una absorción enzimática, como su nombre lo dice, es una acción por proteólisis, que se realiza mediante mecanismos también de fagocitosis, ¿no? Y es los que se presentan con mayor respuesta y dependencia fisiológica en el organismo, ¿no? En cambio, hay otra forma de absorción, que es la hidrólisis, que es realizada por los fluidos corporales. Su nombre lo dice, ¿no? En este caso, una lisis por el agua que ahí está presente, ¿no? Entonces, dos mecanismos de la absorción de los hilos de sutura, ¿no? Una característica que hay que, de todas maneras, considerar siempre en las suturas absorbibles es la fuerza de tensión, ¿no? O la fuerza tensil, que se le llama, que es la capacidad de mantener aproximados los tejidos a través del tiempo y que se puede expresar a veces en días o porcentajes en cuanto a la resistencia, ¿no? En este caso, vamos a tener dos tipos de hilos, como por ejemplo la sutura del K-profil o la sutura del catgut, ¿no? La idea es más o menos esa, ¿no? Que la fuerza de tensil con el paso del tiempo, en uno que es de material sintético, pues perdure el tiempo, ¿no? En cambio el catgut crómico, que supuestamente se le coloca un revestimiento de cromo para que dure un poco más, pero sin embargo la fuerza tensil puede verse disminuida porque este material se va a ir reabsorbiendo con el paso del tiempo, ¿no? Las suturas absorbibles, de todas maneras, tenemos que hacer también esta clasificación, decíamos, las de origen natural, teníamos en la más representativa el catgut, pero acuérdense que el catgut puede también tener ciertas modificaciones, ¿no? El catgut simple y el catgut crómico, ¿no? En el caso del catgut simple, acuérdense, es sin tratamiento alguno, literalmente se puede reabsorber, el tiempo de reabsorción es bastante prolongado y la fuerza tensil está relacionada con los porcentajes que decíamos en días, ¿no? Entre los 7 y 10 días, literalmente la fuerza tensil no se ha perdido, es el 0%, ¿no? En cambio, el catgut crómico, supuestamente se le hace un baño de cromo para retardar la absorción del material. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fuerza tensil perdura durante 14 días y el porcentaje de absorción es básica, ¿no? A los 28 días, recién obviamente se puede ver un porcentaje de pérdida de fuerza tensil sobre el 0%, ¿no? Y la absorción que se puede dar por el efecto que acabamos de mencionar del recubrimiento de cromo puede ser hasta por 90 días, ¿no? En el caso de las suturas absorbibles de origen sintético, ¿no? En este caso tenemos la seda. Nosotros, acuérdense, utilizamos la seda negra, que es una proteína orgánica, ¿no? Cuya degradación se va a realizar definitivamente y va a ir perdiendo la fuerza de tensión en el punto de sutura, ¿no? Pero la característica es que el organismo va a irlo encapsulando progresivamente, ¿no? Tiene una alta reacción tisular, en boca gran retención y a las finales pues, puede convertirse en un cuerpo extraño. Por eso que este material, a pesar de tener esta característica de ser absorbible, pero la función que cumple se va a realizar durante los 4, 5 hasta los 7 días y de ahí tiene que ser retirado el hilo de sutura porque como estamos viendo puede convertirse en un cuerpo extraño y generarnos más conflicto, más problemas que de repente ayuda en el momento de la sutura, ¿no? O posterior a la sutura. Materiales de origen sintético, vamos a tener el Vicril. Acuérdense, el Vicril puede presentarse en dos modalidades, la presentación regular y la presentación rápida, con algunas características que ahí estamos observando. El Vicril regular puede durarte entre 70 a 90 días, el Vicril rápido puede durarte menos tiempo, 12 a 42 días, ¿no? De todas maneras, son materiales, son opciones que vamos a utilizar dentro de la consulta odontológica, ¿no? Pero son materiales que podemos ir alternando o viendo, pero vamos a anclar siempre en nuestra seda negra.
De todas maneras, acá hay una característica, una imagen de un trabajo de investigación que nos ilustra justamente dos tipos de hilos de sutura absorbibles, ¿no? Y con los mecanismos de reacción que tiene el organismo, ¿no? Por ejemplo, la reacción tisular, veamos acá en el lado izquierdo como es la reacción tisular con un material, en este caso sintético, el cafopril, que tiene una capacidad de permanecer en el organismo 14 días, ¿no? Y obviamente se va reabsorbiendo por hidrólisis, ¿no? Y la reacción tisular, por ejemplo, que presenta el CADU, ¿no? Que es básicamente, les decía, por un mecanismo de reabsorción orgánico, ¿no? Enzimático, ¿no? Entonces hay que de todas maneras observar esas características. El material que utilizamos para poder cumplir con la sutura, acuérdense, son las agujas. Pero en las agujas hay que detenernos porque hay diferentes características. Primero, hay agujas rectas, ¿no? Nosotros no utilizamos las agujas rectas. Utilizamos estas agujas curvas que tienen, si se dan cuenta, un arco de circunferencia. En el primer caso, acá tenemos un arco de circunferencia, si te das cuenta, dentro del cuarto de una circunferencia. Acá tenemos la mitad de una circunferencia. Acá tenemos, acuérdense, aproximadamente este es 3, en este caso, octavos de una circunferencia, ¿no? Y acá tenemos aproximadamente, en este caso, unos 5 octavos de circunferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que las agujas que más frecuentemente utilizamos es la que tiene un recorrido de 3 octavos y la que tiene un recorrido de medio, en este caso de la mitad de una circunferencia. Le llamamos arco de circunferencia. Entonces, una pregunta que se les puede hacer y que es frecuente, porque a las finales es con lo que tú vas a ir a comprar el material este, es básicamente la presencia de este recorrido de circunferencia, ¿no? Las más usadas, la de media circunferencia y 3 octavos de circunferencia, ¿no? Acuérdense que hay algunas características adicionales con respecto, por ejemplo, a la longitud. La longitud que nosotros más utilizamos es casi de 1.6 o 1.5 centímetros. Lo vamos a ir viendo después con algunas presentaciones adicionales. Otra característica es el corte que transversalmente tiene la aguja a nivel de su recorrido, ¿no? La punta generalmente es circular, pero a partir de la punta podemos ver diferentes cortes de sección. El que nosotros utilizamos y le llamamos atraumático es el que tiene la forma redonda o la forma circular, es el que están observando a este nivel. Si haces un corte en la sección de la aguja, lo que vas a poder observar en este caso es un corte circular, ¿no? Y le llamamos simplemente a redondo, aguja redonda, aguja en este caso también puede ser llamada cónica, pero en este caso es una aguja que no produce trauma o desgarro en los tejidos, se le llama también atraumática, ¿no? Ahora, hay que ver que básicamente hay dos cortes de sección en las agujas, ¿no? Un corte de sección triangular y acá también otro corte de sección triangular. Pero acuérdense que los cortes de sección triangular pueden ser de dos tipos. Este corte de sección es cortante, este también es cortante, solo que este corte de sección que estamos observando acá en la parte inferior es bajo la siguiente característica. Este ángulo es interno al arco de circunferencia, ¿no? En cambio, en este caso, el que tiene también es triangular, es de corte también, se le llama, los dos son de corte, pero este es de corte reverso, así se le denomina. ¿Por qué? La superficie plana acá, la superficie plana, está internamente acá, mire, internamente al arco de circunferencia de la aguja, ¿no? De tal manera que la parte filuda, vamos a decirle, la parte de uno de los ángulos, está hacia afuera, vamos a ponerle así, hacia afuera del arco de circunferencia, ¿no? Entonces hay que diferenciar, ¿no? Este de acá le llamamos, en este caso, cortante, y a este también le llamamos cortante, pero le llamamos cortante reverso, ¿no? Importante también que identifique, porque los dos, obviamente, como su nombre lo dice, generan corte, son un poco más agresivas, son un poco más filudas, vamos a decir, comparadas con las que tienen el corte circular, ¿correcto? O el corte cónico. El instrumental para la sutura que vamos a tener siempre dentro del campo operatorio es el hilo de sutura, En este caso es también la presencia de
una tijera, tenemos el porta aguja, la pinza de Adson y en este caso un garfio para poder hacer la maniobra de eh, sujetar o retirar, en este caso, los tejidos blandos, ¿no? Acá tenemos también nuestra gasita y nuestra pinza porta agujas, ¿no? Y ya hemos visto cuál era la característica de sujeción de las agujas con estas pinzas. La condición que les decía era la siguiente, ¿no? Dividan este arco de circunferencia, imagínense que es el arco de circunferencia 3/8, pero al margen de cuál sea el arco de circunferencia, dividir la aguja en 3 tercios, el tercio de la punta, el tercio medio y el tercio próximo al hilo. La idea donde se tiene que sujetar, en este caso con la pinza, es en la unión del tercio medio con el tercio próximo al hilo. En este caso, a ese nivel se hace la sujeción, ¿no? La forma de sujetar la pinza de presión, esta es una llamada también pinza de fuerza y presión, es una pinza que te va a permitir sujetar, en este caso, la aguja, ¿no? Acuérdense, también se le llama simplemente pinza porta aguja. Una vez que hagamos la sujeción, importante la posición del dedo índice para poder direccionar básicamente y hacer los movimientos en el momento de hacer la sutura, ¿no? Que se hacen movimientos semicirculares, ¿no? Girando en sentido horario, básicamente para poder ingresar a los tejidos, ¿no? Como estamos observando a este nivel. Un punto importante que debemos recordar siempre es que del borde de la herida hacia el punto donde vamos a insertar la aguja debe haber una distancia. La mínima que se exige debería de ser aproximadamente unos 3 milímetros. Lo máximo podría ser hasta 5 milímetros. Entre punto y punto, eso ya prima un poco el criterio clínico, pero la distancia no debe ser mayor a 1 centímetro, porque si no, no habría el compromiso de la sujeción de los bordes de la herida, ¿no? Para poder hacer las técnicas de sutura, vamos a considerar o vamos a clasificar que las técnicas se pueden clasificar en dos grupos, ¿no? Las suturas que son llamadas así continuas, como las que estás observando, acá está el punto de inicio, se hace en este caso la unión con la aguja, ¿no? Haciéndolo en forma continua, y al final se hace la sutura, o en este caso el punto final, a nivel del extremo, donde hayas obviamente terminado en este caso, los puntos, ¿no? En cambio, la discontinua son puntos individuales que podemos primero hacer el punto, cortar, hacer el punto, cortar, y en este caso, cada punto en forma independiente. Cada una de estas características o de estas técnicas de sutura tienen sus pro y sus contra, ¿no? Por ejemplo, miren acá, vamos a comenzar con los puntos simples. Imagínense que hacemos la extracción de una pieza dental, ¿no? Y necesitamos juntar los bordes de la herida. En este caso, podríamos recurrir así simplemente a la colocación de un punto simple, como estamos observando acá en la imagen, ¿no? Y generalmente siempre debemos de considerar que partimos, ¿no? Desde la parte, acuérdense, la parte móvil, puede ser esta la parte más móvil, hacia la parte fija, pero comenzamos desde la parte externa, salimos por la parte interna, volvemos a ingresar por la parte interna en este caso del mucoperiósteo, y salir por la parte externa, ¿no? Podríamos hacer una sola, en este caso la colocación de un solo punto, y la unión, y en este caso el amarre que podríamos generar para el punto de sutura, ¿no? Hacemos el corte y obviamente tenemos ahí el punto simple. De todas maneras, un ejemplo para que podamos observar, acá por ejemplo se ha hecho un corte en una zona desdentada a la altura de la cresta del alveolo, ¿no? Y queremos hacer la reposición de los extremos del colgajo. Entonces, generalmente siempre salimos, vamos a decir, de la parte que tiene mayor movilidad, ¿no? O iniciamos en la parte que tiene mayor movilidad hacia la parte que tiene menos movilidad. En el caso del punto simple, como estamos observando, imagínense que esto fuera vestibular y este colgajo estuviera por lingual. Entonces partimos por vestibular, por la parte externa, ingresamos por la parte interna del colgajo lingual y después obviamente salimos y montamos y lo que hacemos es simplemente unir, ¿no? Con el punto. Este punto que se mantiene acá generalmente se debe colocar en la zona donde hay mayor limpieza, mayor profilaxis, ¿no?
le llamamos autoclisis, en zonas donde haya autoclisis, generalmente hacia la parte vestibular o hacia la zona donde roza la lengua, ¿no? Un punto simple que podemos practicar es el punto que tiene el recorrido en forma de un 8, que también se le llama así, punto en 8. La idea es, igualito, bajo el mismo criterio, ¿no? Imagínense que aquí está el colgajo vestibular, el colgajo lingual, entonces partimos de la parte externa del colgajo vestibular, salimos por la parte interna y de ahí nos vamos por la parte externa del colgajo, en este caso, como estamos observando acá, la parte externa del colgajo lingual, salimos por la parte interna y después nos dirigimos hacia la parte externa, como estás observando acá, del colgajo vestibular. Hacemos el punto, pero si te das cuenta, el recorrido que estás observando es un recorrido en 8, ¿no? Por eso se le llama punto en 8. En este caso, por ejemplo, tenemos el punto de Blair, es un punto que también tiene esta mnemotecnia, cerca, cerca, lejos, lejos, ¿no? Básicamente la idea es, ¿no? Imagínense, tenemos acá los bordes de la herida y el primer punto se inicia del borde de la herida, unos 3 milímetros, 2 milímetros, y de ahí se ingresa, ¿no? Y se sale también del borde del otro labio, 2 milímetros, a lo mucho 3 milímetros, y después se vuelve a ingresar. La distancia de esta sí debe de ser no más de medio centímetro, ¿no? En este caso, unos 3 milímetros. Se vuelve a ingresar y después se va por la parte profunda y se llega hacia la parte, en este caso, externa, ¿no? Si aquí hemos ingresado a 3 milímetros, acá por lo menos unos 5 o 6 milímetros, de tal manera que la distancia acá sea unos 3 milímetros aproximadamente. Y salimos. Y después jalamos, traccionamos los hilos y hacemos la sutura como estamos observando en esta imagen, ¿no? Y colocamos los puntos en forma independiente. Generalmente estos puntos son para la zona del tegumento, ¿no? No podemos utilizarlo, por ejemplo, en la zona de las encías. En el caso, digamos, de que haya curetajes, por ejemplo, bolsas periodontales, utilizamos esta técnica, ¿no? Como pueden observar, miren acá, ingresamos a una cierta distancia y salimos, obviamente, y después nos vamos por afuera, ¿no? Como estamos observando acá, ingresamos por la parte próxima, salimos por la parte alejada del labio, del colgajo, y volvemos a retornar, ¿no? Y ahí hacemos, en este caso, una especie de punto modificado que le llamamos así, lejos, cerca, lejos, ¿no? Utilicemos la mnemotecnia para que de repente podamos acordarnos, ¿no? Lejos, cerca, luego otra vez, cerca y lejos, ¿no? Si te das cuenta, como estás observando acá, miren ahí, este sería lejos, ¿no? Cerca, te vas otra vez cerca, lejos, y luego vienes por afuera y colocas el punto. Esto lo vamos a practicar de todas maneras para poder entender mejor el mecanismo de los puntos que vamos presentando. A continuación vemos el punto colchonero. El punto colchonero también tiene su, en este caso, disposición, ¿no? Por ejemplo, iniciamos, como vemos acá, en un extremo, ¿no? De la herida, del borde, y colocamos el primer punto, o el inicio, ¿no? Con la aguja, vamos a ponerle así, a una distancia no más de 3 o 2 milímetros, 3 milímetros del borde de la herida, ingresamos, salimos, entrando obviamente por la parte interna del colgajo, y sería, digamos, el segundo punto que se va atravesando con la aguja. Y luego por afuera, ¿no? Del colgajo nos dirigimos otra vez como si fuera independiente, como si fuera un punto individual, y volvemos a colocarlo. Solo que, si te das cuenta, esos dos puntos individuales están unidos, ¿no? Y a las finales hacemos el nudo a este nivel, ¿no? Se le llama punto colchonero. Podemos hacerlo también, en este caso, para los tratamientos de enfermedad periodontal, por ejemplo, curetajes de bolsas periodontales en la zona de las encías, ¿no? Algunas características que de todas maneras vamos a describir sobre las ventajas de estos puntos, pueden ser discontinuos, interrumpidos o sueltos, ¿no? Una característica es, si se desata, pues se va a desatar solamente el punto que has realizado, ¿no? Son 5 puntos, se puede desatar uno, pero los otros 4 todavía siguen tensionando, ¿no?
Otra característica es que ejercen tensión en una sola dirección. De todas maneras, son características que hay que tomar en consideración al momento de decidir el tipo de punto que vamos a utilizar, ¿no? Miren acá, otras técnicas de sutura puede ser el uso de los puntos discontinuos, ininterrumpidos o sueltos, como decíamos, pero hay algunas modificaciones o algunas variaciones que podemos hacer, como en este caso, ¿no? Que tiene que ver también con la colocación del colgajo en algunos curetajes de bolsas periodontales, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, el ingreso, vamos a poner pues por la parte interna del colgajo, salimos, ¿no? Pero si te das cuenta, el hilo de sutura está por vestibular, ¿no? Y después ingresamos, ¿no? Ingresamos otra vez, ¿no? Pero si te das cuenta, sacándolo por el espacio interdentario, por la tronera interdentaria, y después salimos por la zona cervical de la pieza, ¿no? Y volvemos a colocar el hilo, ¿no? Y si te das cuenta, hacemos el punto de sutura, pero ¿dónde se está sujetando? Se está sujetando por la zona cervical de la pieza que acá estás observando, ¿no? En este caso serían técnicas modificadas para utilizar o para hacer suturas con puntos independientes. En cambio, si hiciéramos la sutura continua, ¿no? La sutura continua más usada que de repente se puede presentar es la sutura simple, ¿no? Iniciamos, como están observando, en un extremo de la herida, ¿no? Y después colocamos acá un primer amarre, un primer nudo, y desde ese primer nudo hacemos el recorrido continuo, en este caso de la aguja. Si te das cuenta, es casi como hacer los puntos independientes, solo que los puntos independientes están, en este caso, siendo continuados, ¿no? Si te das cuenta, siempre, imagínense, el primer punto ha sido a este nivel, ¿no? Vamos a poner acá, es el 1, ingresas, sales, haces el primer nudo y luego sales, ingresas, sale, otra vez, ingresas, sale, ¿no? Y así vas haciendo el recorrido, ¿no? Y al final, en el último extremo, en el extremo más alejado o más, en este caso, el final, ahí haces otro nudito parecido al que está acá, ¿no? Se llaman suturas continuas simples, ¿no? Otra modificación puede ser como la que están observando, ¿no? Para poder obviamente hacer este recorrido de las suturas. Y como decíamos, justo en los extremos, vean acá, en los extremos se hacen los nudos, ¿no? Primer nudo, último nudo, ¿no? Pero si te das cuenta, el hilo está recorriendo todo el borde en este caso, del colgajo, ¿no? La sutura continua que tiene forma, o en este caso sutura continua en ojal o entrelazada, pues no tiene una particularidad, eso hay que practicarlo un poquito en la parte tutorial, lo vamos a hacer posteriormente, pero la idea es igual, hacemos una especie de punto independiente, hacemos el punto de sutura, pero cada vez que te vas a saltar al siguiente extremo, al siguiente recorrido, tienes que literalmente enredar el hilo a este nivel, ¿no? Vuelves a hacer la maniobra, pero miren cómo estás haciendo, ¿no? Haces el punto independiente, sales, pero al momento de salir te enredas con el recorrido del hilo acá, pero jalas y eso genera acá una especie de nudo, pero no es un nudo fijo, no es un nudo móvil, ¿no? Sigues haciendo el recorrido y en la parte final haces el último punto similar al que se encuentra acá, ¿no? Ese sería la sutura continua en ojal, ¿no? Y otras variaciones de las suturas continuas, como las suturas individuales o las suturas simples, que podemos utilizar pues en algunas técnicas, ¿no? Hacemos el recorrido, miren, desde vestibular, imagínense, se ha hecho un curetaje de la bolsa periodontal de todo este sector, no se ha hecho colgajo hacia palatino, y lo que hacemos es colocamos un nudo acá, y a partir de ese nudo hacemos el recorrido por palatino en la zona cervical, volvemos a unirnos al colgajo y hacemos el recorrido así por todas las piezas dentales, como están observando. Y el último puntito, la última, en este caso, el último recorrido, ahí se hace el otro nudo, el nudo final, y sería una sutura continua interdentaria, ¿no? En este caso utilizamos los espacios interdentarios para poder atravesar sin necesidad de hacer punción, ¿no? Y finalmente hay que pensar siempre en la extracción de la sutura. Un protocolo que podríamos utilizar para extraer la sutura es que a los 3 días después de haber realizado la cirugía debemos de evaluar la tensión que todavía está generando nuestro hilo de sutura. Si jalamos con la pinza Adson, ¿no? Y vemos que el hilo de sutura está así, vamos a decir, suelto,
pues significa que ya cumplió su propósito y los bordes de la herida ya están en proceso de cicatrización y se puede retirar, ¿no? Pero si a los 3 días todavía se genera una tensión, esperamos unos 2 días más al quinto día y el quinto día es por seguro que podemos retirar, ¿no? De todas maneras, siempre pensando que en cada protocolo de evaluación del paciente tenemos que hacer la evaluación o la limpieza de estos puntos de sutura, ¿no? Eso sería todo con respecto a lo que vendría a ser las suturas. Muchísimas gracias, jóvenes, por vuestra atención. Nos veremos en la próxima presentación. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta,